Nosotros estamos acá en Buenos Aires, 12:40, uno ya viendo cómo deleita su paladar para que va a comer al mediodía, pero con la persona que está en línea está viendo cómo hace para entrarle al desayuno. Porque en Ciudad de México estamos en 9:40. La persona que está riéndose ya socarrenamente es una amiga de este programa. Teníamos muchas ganas de hablar con ella en este 2 de enero, arrancando el 2021. Hay muchas cosas para hablar de México. Estuvimos haciendo la tarea fuertemente a Rosa. Así que le decimos a la audiencia que estamos hablando con la socióloga y doctora en Ciencias Políticas y además coordinadora del posgrado de Ciencias Políticas de la UNAM, de la Universidad de México y Autónoma de México. Y ella es Rosa María Mirol Lince. ¿Qué tal, Rosa María? Buenos medios días, buenas mañanas para vos. Marcelo Aymar te saluda. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ya ni tan tempranito, ya son más de las 9:40 acá, ya no está tan tempranito. Sí, pero viste que los sábados se estira un poquito, ¿no? Sí, los sábados es tarde. Oye, antes que nada quiero mandarte un abrazo, desearte lo mejor y a tu auditorio también para este año que inicia. Sí, sí, y la primera pregunta, gracias por eso, y la primera pregunta tiene que ver con el análisis de AMLO post comienzo del 2020. Tengo como algo ahí para tratar de pensar con vos. Y bueno, él asume el poder a finales del 2018, ¿no? Empieza a meterle con esa cuarta transformación histórica de México. Ahora, durante ese primer año, el gobierno de AMLO, más o menos, a grosso modo, digamos que se aleja de políticas de nacionalización, salvo el tema de Pemex, que le da un fuerte empuje al sector petrolífero mexicano, pero después no hay como una política de mucho arraigo a la nacionalización de la economía, como sí pensaban algunas teorías que pusieron a AMLO como el líder del progresismo de toda la región, una vez que empezaron a avanzar los partidos conservadores o los partidos de centro derecha. Y además tomó posturas que pensaban que tal vez iban a ser contra el imperio, y la verdad que no fueron posturas antiimperialistas. Y de hecho, bueno, esa idea de austeridad republicana con recortes de sueldos que llevó a las burocracias del sector público, bueno, como que no fue en contra de Estados Unidos. De hecho termina yendo a visitar en la primera salida que hace como presidente, que sale de México, a visitar en la Casa Blanca en Washington a Trump. Lo que quería era un poco preguntarte si sigue teniendo empuje esa idea durante la pandemia de AMLO, porque en ese primer año intentó acelerar la redistribución de la riqueza, ¿no? Sí, efectivamente, no hubo tales medidas radicales de nacionalización ni nada por el estilo. Fortaleció y sigue fortaleciendo mucho el sector petrolero con la empresa paraestatal, que por lo demás pues es una empresa que está quebrada, tiene unas cantidades impresionantes de pérdidas año con año, y a pesar de eso, bueno, sigue insistiendo en tal. Esta sí fue una reacción o una medidas que tomó que no se esperaban en un líder de izquierda, digamos, ¿no? La otra, como tú bien dices, fue el impulso a la firma y a la concreción del Tratado de Libre Comercio, que fue un proyecto encabezado por el presidente Peña Nieto, el presidente anterior, y que finalmente llegó a muy buenos términos. Y una cercanía increíble con Trump. Efectivamente, su única salida al extranjero ha sido a la Casa Blanca en plena pandemia, con el pretexto, seguramente, bueno, se manejó así, que iban a hacer una ceremonia para reconocer la firma del Tratado de Libre Comercio, pero en este tratado también está involucrado Canadá, y no fue, Justin Trudeau no estuvo presente, o sea, fue solamente AMLO y Trump. Y también después, algo que fortaleció también, me parece, la relación o que hablaba de esta buena relación con Trump, fue la falta de reconocimiento al triunfo de Biden. Fue de los últimos, Rusia y México fueron los últimos países que reconocieron el triunfo de Biden. Entonces, efectivamente, en ese sentido, inclusive se le ha criticado porque se dice que sigue más bien una política neoliberal, que es la que él critica muchísimo, no necesariamente un gobierno de izquierda como se suponía que sería. Y bueno, la crisis, sí. No, pero te decía para profundizar y ya ir a este año, ¿no? Al 2020,
que si él en su momento, bueno, aceleró esa redistribución de la riqueza, si generó medidas de estímulo de la demanda interna, si fomentó la soberanía alimentaria o energética, ahora después nos vamos a meter ahí con el tema de superdelegados, con esto de la soberanía alimentaria, hay todo un juego político ahí, pero previamente a esto te quería decir, cuando él venía tratando de llevar adelante estas políticas, le cae la pandemia, bueno, le cae a todo el planeta, y este año de pandemia, con AMLO entrando al 2020 con estas políticas, ¿cómo crees que lo cierra? ¿Cómo viviste este año de pandemia en México, tanto desde la administración de AMLO y desde el manejo opositor también? Sí, bueno, mira, la posición del gobierno ha sido que vamos muy bien. Hay datos, se ha cuantificado cuántas veces él, como tú sabes, hace presentaciones todos los días. Tiene una conferencia de prensa que es bastante controlada, o sea, muy a modo. No cualquier periodista puede entrar y las preguntas son bastante sesgadas, digamos, en este sentido, pero sí hace anuncios permanentemente, o sea, todos los días está ante las cámaras. Y salvo los fines de semana emite unos videos en donde también se posiciona. Entonces, su posición ha sido durante todo el año que van muy bien las cosas, que está controlada la pandemia, que la economía sí ha tenido una caída, pero que bueno, vamos saliendo adelante. La realidad es que el manejo de la pandemia ha sido bastante caótico y bueno, las cifras hablan por sí solas. En este momento hay 125,000 muertos reconocidos oficialmente por el gobierno. Sin embargo, si se hace este ejercicio de exceso de muertes que se ha hecho también en otros países del mundo, vemos que puede ser como 2.5 mayor la cantidad. Entonces estamos hablando pues tal vez de 300,000 muertos, que es una cantidad muy seria, ¿no? Por otro lado, la caída de la economía también ha sido muy importante, 9%, y la pérdida de empleos enorme. Entonces sí ha habido una seria barrera para continuar con sus proyectos. La posición del gobierno es seguimos por la ruta que estaba marcada antes, que ha sido esta precisamente, bueno, tiene tres grandes proyectos de obra pública, que es la refinería, un tren en la zona del suroeste, el Tren Maya, y refinería de Dos Bocas. No tiene como tiene como poca mirada, estaba leyendo, como poca mirada medioambiental, ¿no? La mayoría de esos proyectos, ¿no? No, ninguna. Ninguna. El Tren Maya sí afecta de manera muy muy importante la selva de esa zona de la península de Yucatán. Y por otro lado, la refinería de Dos Bocas, bueno, pues es justamente apostarle a las energías contaminantes. Está en contra del uso de energías limpias, abiertamente lo ha dicho, porque contaminan visualmente el ambiente los ventiladores, eso es la generación de energía eólica y algunas otras respuestas así inaceptables. Y la construcción de un aeropuerto alterno al que se había iniciado. Estos proyectos siguen, y los que siguen también son los de otorgamiento de recursos a poblaciones vulnerables, a grupos de la población vulnerable. Estos también siguen. Rosa María, se han mantenido. Le voy a dar la oportunidad a Andrés, que es nuestro periodista internacional, es que te haga una consulta y a partir de ahí podamos ver un poco qué le pasa, creo que a la oposición, porque la pregunta creo que va por ahí, Rosa María. Perfecto. Sí. ¿Qué tal, Rosa María? Buenos días, Andrés Catalini la saluda. Hola, Andrés. ¿Cómo le va? La pregunta en este caso está relacionada, y me sumo a la charla, partiendo un poco de lo que son estas próximas elecciones legislativas que se vienen este año 2021 en México, y me voy a concentrar en las declaraciones que esta semana dio la vocera Beatriz Pajes, y además periodista, vocera de Sí por México, esta alianza o coalición que ha concentrado a los partidos Acción Nacional, al Partido Revolución Institucional y Revolución Democrática, que dijo que la coalición nace ante la exigencia ciudadana que está en contra del populismo y de cierto autoritarismo que se está viendo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recuerdo que en la última charla que tuvimos, en Paso a Valores, allá por marzo, usted nos hablaba de un presidente que había sido un tanto rebasado, ¿no?, por ciertos sectores de la sociedad civil, de las instituciones,
con cierta falta de decisión, cierta falta de contundencia en sus acciones. Directamente la pregunta, digo, ¿cuánto cree usted que influyó esa imagen desdibujada de Andrés Manuel López Obrador para que hoy la oposición se junte y de alguna manera intente solucionar ciertos problemas de fragmentación o intente modificar ciertas identidades ideológicas? Digo, ¿cuánto influye esa imagen o esa caída de la imagen de AMLO? Bueno, sí, efectivamente se han formado para las elecciones que ya serán dentro de 5 meses, o sea, ya es muy pronto, estamos ya en plenas pre-campañas, aquí hay una etapa previa a las campañas, y se han formado estas coaliciones increíbles, sí, a nivel nacional. El PAN, el PRI y el PRD nunca se habían aliado a nivel nacional, pero sí en las elecciones locales, sí para contender para ganar presidencias municipales o en los congresos locales. Pero claro, es un hecho inédito, y además 3 partidos de oposición que están sumamente debilitados. Por el otro lado, Morena también se alió de manera muy muy sorpresiva con el Partido Verde Ecologista Mexicano, que no tiene de ecologista y de verde nada. Es un partido bastante desprestigiado en México, que fue aliado del PRI en los últimos años y que fue aliado del PAN cuando Fox ganó la presidencia. O sea, es un partido que suele irse con el mejor postor, digamos, no tiene muchos principios. Claro. Lo que tenemos claro es que no son coaliciones ideológicas ni por un proyecto político. La oposición lo ha dicho abiertamente, lo que queremos es quitarle la mayoría a Morena, y Morena dice lo que queremos es justamente mantener esa mayoría. Ahora, los niveles de aprobación de AMLO son impresionantes, son muy, muy, muy altos. 60-65, ¿no, Rosa María? Sí, 60-65, ¿no? Sí, a 2 años. O sea, es cierto que en esta elección intermedia no va él en la boleta, pero también es cierto que lo que hablaba antes, esta distribución de recursos a poblaciones vulnerables, se ha mantenido y ha sido entregada claramente en nombre de AMLO y de Morena. Entonces, sí hay un flujo de recursos hacia poblaciones muy grandes que están vinculadas a Morena por esto. Y esto lo podemos ver en las encuestas que se han hecho hasta ahora, claro, sin candidatos porque apenas se están definiendo las candidaturas, pero las preferencias por partidos, prácticamente en todas las gubernaturas, que son 15 las que se van a elegir este año, de 32 que hay en el país, o sea, prácticamente la mitad, en todas ellas los candidatos de Morena están arriba. O sea, sí hay una respuesta muy favorable del electorado, y es probable que también en las elecciones, es más difícil hacer encuestas sobre elecciones del legislativo, pero tiene mucho a favor. O sea, creo que no es fácil que la oposición pueda ganar posiciones. Rosa María, ¿cómo explicás lo del PRD con el PRI y con el PAN? Sí, no tiene ninguna explicación lógica. Porque está bien, uno puede decir, bueno, está bien, no sé, lo escucha Jesús Zambrano, ¿no? Que le decimos a la audiencia que es el presidente del PRD. Y dice, sí, bueno, hay que ganar la mayoría en San Lázaro. San Lázaro es la Cámara de Diputados mexicana, para restablecer el equilibrio de los poderes, ¿no? Que es lo que estuvo últimamente diciendo Jesús Zambrano, el presidente del PRD. Pero el PRD se fundó en una lógica de centroizquierdas y termina en una alianza por supuestamente ir con toda la oposición mexicana, con el PAN, que es el otro puesto, es un partido extremadamente conservador de centro derecha. ¿Tiene alguna explicación eso? ¿O es evidentemente se explica mediante la buena gestión de AMLO? Sí, fíjate, además es muy curioso porque esos 3 partidos fueron los partidos predominantes, los principales partidos del sistema de partidos mexicanos durante muchos años. El PRD se fundó en 89 y durante todo ese lapso, hasta que se fundó Morena en 2014, que es cuando Andrés Manuel renuncia al PRD y funda su propio partido por divergencias con él, justamente por el famoso Pacto por México que en 2012 firmaron al inicio del sexenio anterior, el de Peña Nieto. Se aliaron estos 3 partidos para firmar este pacto, de manera que pudieran aprobarse una serie de reformas en el legislativo. Y se hicieron reformas estructurales, que se llamó entonces, y son las que está revirtiendo ahora en buena medida la mayoría en Morena. Está
lo que es cierto es que en la Cámara de Diputados la mayoría de Morena es absoluta, o sea, sí, y no negocian con la oposición, han tomado una serie de decisiones por su cuenta, pues, y sí, el argumento de que se necesitan contrapesos es válido. Sin embargo, parece que al electorado esto no le preocupa, ¿no? Pero sí, tiene muy poca lógica en una misma en un mismo claro. en una misma bolsa tener a la extrema, bueno, a la derecha, que es el PAN, a la izquierda, que tradicionalmente había sido el PRD, y al PRI, que baila. Bueno, tiene todos los caramelos. El PRI tiene todos los caramelos dentro de la bolsa. Exacto, se adapta a lo que sea, pues. Lo que quería, un poco para graficarle a la audiencia de este momento de México, porque digo, bueno, a ver, los niveles de apoyo de AMLO son muy importantes. Ha pasado y está transitando un 2020, comienzo de 2021, en un mundo pandémico. El pobre mexicano está contento con AMLO, todavía lo aguanta, todavía lo soporta, le tiene fe, porque si la lectura es que toda la oposición se junta para ver si lo puede vencer en estas elecciones de junio del 2021 de medio término y de parlamentarias, porque evidentemente la pregunta es, el pobre mexicano, en tu entendimiento, Rosa María, de la cotidianidad de Ciudad de México y de la realidad de la política mexicana, ¿el pobre mexicano todavía lo apoya? ¿Es tan nefasto lo que dejó Peña Nieto? Mira, hay una gran polarización que es muy preocupante en la sociedad, y es un discurso polarizador que justamente desde Palacio Nacional, desde las conferencias de AMLO se promueve. Él ha dicho muchas veces, o están contra mí, o están conmigo, o están contra mí, o están en contra de la corrupción, o están a favor de la corrupción. Y ha habido detalles muy, muy peligrosos que, bueno, justamente polarizar a ninguna sociedad es positivo. Entonces, hay sectores que apoyan a morir a AMLO y su política. Básicamente todos los que se ven beneficiados con recursos en efectivo, que llegan directamente a ellos sin ningún intermediario. Entonces, esto obviamente construye una lealtad muy importante, porque saben que es de ahí de donde reciben sus recursos. Y por el otro lado, sobre todo sectores de intelectuales, clase media, los empresarios no están tan molestos por lo que decíamos en un principio. Los grandes empresarios, los grandes capitales, no se han visto perjudicados. Entonces, estos en general lo podrían aprobar en términos generales. Digo, claro, porque no tiró por la ventana lo que decíamos, esto de la enemistad con Trump y esas cosas, ¿no? Exacto. Las empresas extranjeras, bueno, algunas sí ha tenido varias decisiones que han afectado fuertemente el capital. Por ejemplo, el capital español. Hay algo contra las empresas españolas. No está actuando de manera agresiva, agresiva, a pesar de que él es nieto de español, fíjate, curiosamente. Sí. AMLO, ¿no? Y Estados Unidos está más o menos, estaba con Trump, a ver ahora con la relación con Biden cómo redefine las relaciones internacionales con México. Pero en general la política exterior a AMLO no le interesa. Él siempre ha dicho, la mejor política exterior es la política interior. Entonces está centrado en las decisiones internas. Y hay otro elemento que ha sido muy importante en su gestión, que también se dispara de esta idea de lo que es un gobierno de izquierda. Él en campaña siempre dijo, los militares vuelven a los cuarteles en cuanto yo llegue a la presidencia. Y ha sido todo lo contrario. Los militares cada vez tienen más atribuciones, más funciones. Están desde construyendo hospitales, están construyendo un aeropuerto. Ahora son los que están instrumentando la estrategia para la vacunación. Sí. Es justamente el sector militar. Tienen un gran apoyo y siempre habla muy, muy bien de ellos. En una relación por lo menos extraña, con Estados Unidos y con el sector militar, seguramente tú supiste, hace poco detuvieron al que fue secretario de la Defensa, sí, ministro de la Defensa con Peña Nieto, los 6 años, hace un par de meses lo detuvieron en Estados Unidos, sí, y consiguió el gobierno mexicano consiguió que lo regresaran. Él primero declaró, dijo, vamos a dar de baja, ahí está la muestra de la corrupción en México, y vamos a dar de baja a todos los que tuvieron relación con el general. Y al día siguiente dijo, no va a ser exactamente así, sino que vamos a averiguar, vamos a ver vamos a investigar qué pasa. Y lo que pasó fue que regresaron, hubo una negociación, un acuerdo con Estados Unidos, y el FBI regresó al general y regresó a México y está libre, o sea, no hay ningún cargo contra él, ni hay ningún proceso, ni nada. Entonces, la relación con el ejército es una relación muy buena.
la que tiene AMLO. Diría yo, preocupantemente buena. En México nunca vivimos un régimen Es un militar dato, ustedes. es un dato muy interesante el que nos das, porque tampoco estuvo reflejado tan crudamente en la prensa que podemos llegar a leer, porque siempre estuvo esta cuestión de bueno, en el último tiempo empezar a pensar los diseños de las parlamentarias del año que viene y bueno, las posturas de la oposición en tanto esto. Y lo que sí quería preguntarte es, en esas mañaneras, ¿no?, que hace AMLO, que son las conferencias de prensa a diferentes medios y que le preguntan a algunos periodistas, ¿él después hace manos a manos con periodistas o no? ¿O él solamente la estrategia comunicacional la baja cada mañana desde la Casa de Gobierno de México y después no habla un cuerpo a cuerpo con otro periodista? ¿Todo lo canaliza ahí a la mañana y se terminó? Exacto, sí. No hay entrevistas, no hay declaraciones cara a cara, digamos. Y los fines de semana, o cuando lo considera necesario, saca videos, ¿no? Graba videos y se dan a conocer. Es bastante, digamos, desde nuestra mirada periodística, a él le puede llegar a servir, pero a la larga no creo que esté bien esa decisión que está tomando, ¿no? No sé qué pensás vos. No, claro que no, porque además insisto, son periodistas a modo. Algunos dicen que ni siquiera son periodistas, pero en todo caso no lo incomodan demasiado con las preguntas que le hacen, y muchas de ellas son justamente para dar pauta a que él se exprese sobre el tema que él quiere. Y en estas mañaneras además ha atacado, abiertamente a dos periódicos, Reforma y El Universal, que los ha tachado de pasquines inmundos. Eso es textual, no son pasquines inmundos, que son, en fin, podrán tener otra posición, podrán ser contrarios a él, lo que quieras, pero bueno, es prensa, y me parece que está bien que hablen todos. La Jornada es el periódico que lo ha apoyado siempre, pero creo que esto es un valor que hay que preservar, o sea, la libertad de que los periódicos escriban lo que quieran y los periodistas también. Y él ha hablado abiertamente en contra de ciertos periodistas que lo critican. Inclusive hizo en alguna ocasión, puso una tabla en PowerPoint ahí en la conferencia de medios, diciendo, a ver, estos periódicos han tenido estos periodistas, han tenido tantas participaciones, tantas columnas hablando en contra mía, estos a favor, estos, haciendo una evaluación nombre por nombre. Y además, hablando... Que el paralelismo con la Argentina es... justamente yo estaba comenzando el programa de hoy hablando sobre unos comentarios del presidente Alberto Fernández hacia Clarín y hacia La Nación. Pero bueno, acá el sistema de medios, no sé qué pasa en México, pero acá los medios de comunicación tienen un poder más allá de lo mediático, ¿no? Se meten en otros vericuetos de la economía y terminan siendo como defensores de ciertos grupos de poder a nivel económico y de legitimaciones de ciertos perfiles sociales, de ciertos personajes. Bueno, no sé, en México si los medios de comunicación tienen, tal vez sí, ¿no?, tanta relación con otros poderes como puede ser el Poder Judicial o los grupos de poder muy afianzados en la economía mexicana. Bueno, no tengo tanto conocimiento de eso, Rosa María. Sí, exacto. Yo creo que es en general, ¿no? Bueno, el famoso cuarto poder, ¿no?, que los medios han adquirido un gran poder, pero también es cierto que han sido amenazados. En México es uno de los países en donde más periodistas han sido asesinados. Claro. Esto sí es una situación en el mundo. Claro, cuando pasa de la cuestión discursiva allá el ataque y a la desaparición de los periodistas, bueno, ya estamos hablando de otros temas mucho más profundos, ¿no? Sí, y bueno, yo ahí en lo personal sí creo que independientemente que representen poderes, que abiertamente se dan a conocer justamente por sus palabras, por lo que dicen los periodistas, pero ante todo creo que habría que respetar la libertad de que digan lo que quieran, lo que les venga en gana, literalmente, y después, bueno, pues tendrán ya que pagar las consecuencias de lo que dicen, pero en los mismos términos, que alguien les conteste y tal. No estoy hablando de represión o atentados, o así, que eso es lo que creo que se fomenta cuando se habla y se les ataca desde esa posición. Ahora, un presidente pues no es una voz más, no es ni siquiera un periodista tiene una gran fuerza y una gran presencia, pero un presidente la tiene toda. Entonces, desde ahí creo que es muy, muy peligroso
muy peligrosa esta posición. Y otra vez dice, bueno, pero un gobierno de izquierda, como se suponía que tendríamos, pues no se caracterizaría por esa censura, digamos, a los medios. Entonces, sí hay ciertos rasgos que dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? A mí en particular, y volviendo al tema, me preocupa muchísimo el empoderamiento del ejército. Sí me preocupa, porque además tampoco se sabe, parte de la modernización de los sistemas políticos ahora, parte consustancial que es la transparencia, ¿no? Y ese es un sector que, bueno, pues nunca se ha sabido mucho de ellos. Están y es imposible porque por motivos de seguridad nacional no puedes saber qué es lo que está pasando, pero sí ves cómo tiene una gran confianza el presidente en ellos, y me hace dudar, pues, ¿no? O sea, hacia dónde vamos no sabemos. Y por otro lado, volviendo al tema original, pues la oposición no da muchas opciones. Y Morena tampoco, o sea, Morena y sus aliados, que son de verdad partidos, el Partido Verde es un partido basura, literalmente, de pena, ¿no? Que son los candidatos que está sacando, pero además ha habido muchos problemas internos en Morena, justamente por la selección de candidatos. Ya están enfrentando la realidad de ser un partido en donde el líder principal está ya en las intermedias, estará a 3 años de la siguiente elección, y entonces, bueno, pues ya aun cuando tiene muchísima fuerza y tiene la voz de mando, pues no necesariamente puede dar gusto a todos los sectores. Entonces los pleitos internos de Morena son verdaderamente impresionantes. Eso se va a definir probablemente en el derrotero de esta primera parte del 2021. Nosotros te vamos a volver a llamar, Rosa María, una vez que de los cortes de las elecciones del 6 de junio, que tienen fecha en las parlamentarias, a ver qué pasa ahí con la mayoría o no para AMLO de San Lázaro, que es la Cámara de Diputados mexicana. Te mando un beso, como siempre, que pases bien probablemente final de pandemia, y ojalá, y agradecido por estos minutos como siempre. No. Y bueno, al contrario. Dale, muchísimas gracias a ti, Marcelo, ha sido un gusto platicar contigo y a seguirse cuidando, que sí, en eso estamos. Es lo que toca ahora. Te mando un abrazo, y capaz después que termine la pandemia, capaz un día podemos tomar un café por ahí por México. Te mando un abrazo. Ojalá. Te mando un abrazo. Hasta luego. Bye bye. Buen día. Quien está hablando con nosotros es nuestra amiga Rosa María Mirón Lince, quien es socióloga, es doctora en Ciencias Políticas y además es coordinadora del posgrado de Ciencias Políticas de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. Aquí en Paso Álvarez, en AM 1420 Copos.